Hola niños, ojalá todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Este video lo realizamos en conjunto con los profesores de Fundamentos de Segundo Medio del Liceo Politécnico Andes, con el fin de poder realizar la explicación de la materia que algunos ya pudieron comenzar a ver en clases presenciales en el liceo. Es el capítulo 1, Introducción a las redes. Dentro de este capítulo de Cisco vamos a encontrar 4 secciones. En esta ocasión y para este video vamos a ver las dos primeras, que son Conectados Globalmente y LAN, WAN e Internet. Comenzaremos con conceptos básicos que quizás ya han escuchado anteriormente. Ustedes lo saben y lo viven diariamente, sobre todo en este momento con la situación actual del mundo, que entre todos los elementos esenciales para nuestra existencia humana, la necesidad de interactuar es tan importante para nosotros como el aire, el agua, los alimentos y un lugar para vivir. Es por eso que en el mundo actual estamos conectados como nunca antes gracias al uso y creación de las redes. Estas redes se pueden utilizar en diversos entornos, por ejemplo, para trabajar, para jugar, para estudiar como lo están haciendo en este momento, o simplemente para comunicarnos. Y estas redes se pueden clasificar según su tamaño. Puede ir desde 2 equipos hasta millones de dispositivos conectados. Vamos a encontrar la red más pequeña, más básica, que ustedes pueden y que de hecho la tienen en sus hogares, que es una red doméstica pequeña. Este tipo de redes conectan algunas computadoras entre sí y con Internet. A partir de este tipo de red ya podríamos compartir archivos y algunos dispositivos como por ejemplo una impresora, música, documentos o también imágenes. Un ejemplo de este tipo, como yo les decía, es la red que tienen en su casa. Probablemente ustedes en su casa tengan su equipo, tengan el equipo de un hermano, de una hermana, de la mamá, el papá, etc. Por ende, en caso de que ustedes quisieran, por ejemplo, compartir una impresora, que es un ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante, lo pueden hacer sin la necesidad de estar moviendo este dispositivo de lado a lado. También encontramos las oficinas pequeñas y oficinas en el hogar. Este tipo de red ya es un poquito más grande que la anterior, también conocidas como redes SOHO, SOHO, por sus siglas en inglés Small Office Home Office. Permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o una oficina remota se conecte a una red corporativa, generalmente con el fin de publicitar y vender productos, hacer pedidos y comunicarse también con sus clientes. Luego tenemos las redes medianas a grandes, que esta puede ser, por ejemplo, una organización, una empresa con muchos dispositivos. Incluye muchos lugares con clientes o miles de computadoras interconectadas entre sí. Este tipo de redes permite el almacenamiento centralizado de la información, como también el acceso a ella misma, el envío de correos internos de la empresa y la colaboración entre los mismos empleados. Y finalmente encontramos las redes mundiales, ¿ya? Que van a conectar cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como la Internet. El término Internet, que lo vamos a ver también más adelante, significa red de redes y es una colección de redes privadas y públicas interconectadas gracias a algunos dispositivos que veremos más adelante. Dentro de estas redes encontraremos dos grandes arquitecturas y es el cómo van a trabajar estos dispositivos dentro de estas redes desde la más pequeña hasta la más grande. Tenemos la primera, que es la arquitectura cliente-servidor. En esta arquitectura, las computadoras que se conectan a la red se denominan host o terminales, que también vamos a ver más adelante. Los servidores son computadoras que proporcionan información a los terminales de red. Estos servidores serán equipos como un PC, pero con características mucho más potentes para contestar todas las solicitudes que le llegan. Para poder alojar uno o más servicios, el software servidor debe estar instalado y configurado dentro de él. Por ejemplo,
servidores de correo electrónico como ven en la imagen, servidor web, servidor de archivos, etc. ¿Ya? Vamos a encontrar varios servicios y tal como yo les decía, estos servidores sí o sí deben tener características distintas a un PC de escritorio, por ejemplo. Un PC de escritorio, vamos a ver en la arquitectura siguiente, que sí puede actuar como un servidor, pero para una red pequeña. Pongámonos a pensar, un servidor de Google, con todas las solicitudes que recibe, ¿ustedes creen que si fuera un simple PC, daría abasto para contestar todas las solicitudes? Lo más probable es que este equipo colapsaría. Por ende, sí o sí, el servidor debe tener características distintas. Los clientes son computadoras que envían la solicitud a los servidores para recuperar cierta información. Por ejemplo, una página web desde un servidor web o un correo electrónico desde un servidor de correo. Estos clientes deben tener un software cliente instalado en sus equipos. Ya, por ejemplo, para el servicio web deben tener un navegador para poder ver la página. O para un servidor de correo debe tener Outlook, por ejemplo, para poder descargar todos estos correos que están en el servidor. Estos dispositivos, tanto el cliente como el servidor, estarán definidos en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que el servidor siempre va a ser servidor y el cliente siempre va a ser cliente. O sea, el servidor siempre va a contestar y el cliente siempre va a solicitar. Por ejemplo, en la imagen, este servidor web siempre va a contestar las solicitudes web. Y este cliente web o estos clientes que están acá en caso de hacer una solicitud web, ellos son los que van a solicitar. Nunca se va a cambiar la tarea que tiene este servidor. Siempre va a ser ese el servidor definido en esa red. En cambio, bueno, ahí hay un ejemplo, el servidor siempre les va a contestar. Nunca un cliente va a contestarle a otro cliente en este tipo de arquitectura. Tenemos este otro tipo de arquitectura que es entre pares o peer-to-peer en inglés. En las pequeñas empresas o en las casas es común que un cliente también cumpla la función de servidor. Estas redes se denominan redes entre pares. Este tipo de redes o este tipo de arquitectura va a tener ciertas ventajas. Por ejemplo, es fácil de configurar, es menos compleja y cuesta menos. O sea, en términos de dinero, porque ustedes no van a tener que comprar un servidor dedicado para tener un servicio. Las desventajas, no cuenta con administración centralizada, o sea, no va a haber una persona pudiendo darle soporte a ese equipo solamente, sino que va a ser cada usuario se va a hacer cargo de su equipo. No es tan segura, no es escalable, o sea, no se puede crecer, la red no puede crecer porque si no puede colapsar y tiene un rendimiento más lento. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una impresora que va a estar conectada directamente a un equipo. Este equipo, que está acá, va a compartir esta impresora para los dispositivos que estén en la red. ¿Ya? Por ende, en ese momento, este equipo que tiene la impresora directamente conectada va a ser el servidor. Este otro equipo del extremo tiene archivos para poder compartir. Por ende, si este computador que tiene archivos necesitara una impresora, el equipo que tiene archivos sería el cliente y el equipo que tiene la impresora sería el servidor. Pero si fuera al revés, por ejemplo, si este equipo que tiene la impresora necesitara archivos, sería el equipo cliente y el equipo que tiene archivos sería el equipo servidor. Por ende, aquí las tareas las puede hacer cualquiera. Cualquiera puede ser servidor y cualquiera puede ser un equipo cliente según las necesidades que se tenga. Como yo les decía, existe cierta desventaja. ¿Qué pasaría si el equipo que tiene la impresora directamente conectada estuviera apagado? ¿Ustedes creen que el equipo que tiene archivos podría conectarse? No, ¿verdad? Porque no existiría ningún intermediario entre la impresora
y el equipo. Por ende, esa sería una de las desventajas que encontramos en esta arquitectura. ¿Ya? Y aquí tienen un GIF de ejemplo, donde en el peer-to-peer todos son clientes, todos pueden ser servidores, y en el servidor cliente o cliente servidor solamente el servidor va a contestar esas solicitudes para los clientes. LAN, WAN e Internet. Para poder realizar la comunicación entre dos dispositivos de forma confiable, la red que transporta el mensaje e información puede ser tan sencilla para una persona que no tenga conocimiento en el área como un cable que conecta dos computadoras, o tan compleja como un conjunto de redes que abarca todo el mundo, que es, lo que es finalmente. Esta infraestructura de red tiene tres grandes categorías de componentes de red. Por ejemplo, tenemos los dispositivos que son los que están marcados ahora, que puede ser un equipo, o sea, un PC de escritorio, un notebook, un celular, una tablet, un servidor, un switch, un router, un teléfono IP, por ejemplo. Ya los que están al medio, que son los routers, y los que están también en los costados, que son los switch, los vamos a ir viendo ahora, ya que están dentro de otra categoría de los dispositivos. También tenemos los medios, que es por donde va a pasar la comunicación, este mensaje. Y finalmente los servicios, que es para lo que se crea finalmente esta red. O sea, para yo poder compartir archivos, por ejemplo, compartir una impresora, acceder a una página web, etc. Los dispositivos más conocidos por las personas son los equipos terminales o host, desde donde se inicia y donde termina este mensaje. Para poder identificar cada terminal se utiliza una dirección llamada dirección IP, que va a ser como el nombre en números que va a tener un equipo para poder identificarlo dentro de esta red de millones de computadoras, que lo vamos a ir explicando más adelante. También tenemos los dispositivos de red intermediarios, que son dispositivos que la gente común y corriente no conoce tanto. Estos dispositivos permiten conectar varias redes individuales y convertirlas en una red más grande para poder realizar la comunicación de forma segura. Otras funciones de estos dispositivos es volver a generar y transmitir la señal de datos, o sea, la información llega a estos dispositivos, la toma y la vuelve a enviar a su destino. Conservar la información acerca de las rutas que existen a través de la red y de la Internet Network. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo me quiero conectar a una página, para que no sea tan lento, estos dispositivos van a recordar el camino por donde se tienen que ir. Notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación. O sea, si este mensaje no pudo llegar, decir al dispositivo anterior, ¿sabes qué? Perdí el mensaje o no llegó, por favor, reenvíamelo para que pueda llegar a su destino. Y dentro de estos dispositivos tenemos, por ejemplo, el router inalámbrico, el switch LAN, el router, el switch de multicapa y dispositivos de firewall. También tenemos los medios de red, que es por donde, como yo les dije, va a pasar este mensaje. El medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino, y podemos encontrar tres grandes categorías. De cobre, como en la imagen que ustedes ven, por ejemplo el cableado de red, donde los datos se enviarán a través de pulsos eléctricos. También de vidrio, como la fibra óptica, y este tipo de información viajará por este tipo de cable por pulsos de luz. Y finalmente la transmisión inalámbrica, donde los datos viajarán con longitudes de ondas electromagnéticas. Cada una de estas nombradas anteriormente va a tener sus ventajas como también sus desventajas. Por ejemplo, la transmisión inalámbrica. La ventaja que a mí me proporciona es la movilidad. O sea, yo no tener que estar sí o sí sentado en el mismo lugar porque el cable no me permite moverme. La transmisión inalámbrica me da esa facilidad de yo poder moverme, pero obviamente dentro de un rango. Porque si yo me muevo mucho, por ejemplo, fuera de la casa, lo más probable es que yo no tenga la misma señal, no esté la misma potencia. Por ende,
ahí puede que mi conexión no funcione. También vamos a encontrar las representaciones de red que nos van a servir para lo que vamos a ver a continuación, que son los diagramas. Estos diagramas utilizan ciertas simbologías que son las que ustedes pueden ver acá, separados por las categorías mencionadas anteriormente. O sea, tenemos los dispositivos en la parte de arriba, ya sea terminales o dispositivos intermediarios, y también los medios. Los diagramas de topología son obligatorios para todos los que trabajan en redes, sí o sí los van a tener que utilizar. Proporcionan un mapa visual de cómo está conectada la red y se clasifican en dos grandes categorías, la topología física y la topología lógica. La topología física es la que va a identificar la ubicación física, como lo dice su nombre, de los dispositivos y la instalación de los cables. Por ejemplo, en qué piso está un equipo o un router, en qué sala, en qué armario, etc. Por ejemplo, acá tenemos que hay una impresora y un computador de escritorio que dice que están en la oficina de TI, habitación 2159. O por ejemplo, que hay un notebook en la clase 3 en la habitación 2127. Ya, que también aquí podría traer especificado en qué piso. Y también tenemos la topología lógica, que va a identificar dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento. Por ejemplo, la dirección IP que tienen los equipos, por ejemplo, 192.168.100.0. En qué interfaz está conectado el cable de los dispositivos, como es lo que muestra acá. Por ejemplo, en el router está conectada la interfaz Giga Ethernet 0100, etc. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo más adelante? Como mencionamos al inicio del video, las redes pueden variar en gran parte por el tamaño del área que abarcan. Si es solo una casa, por ejemplo, una empresa, una comuna, una ciudad, un país, etc. Por la cantidad de usuarios que está conectados, que pueden ser 2, 100, millones, etc. Los dos tipos de redes más comunes son el red de área local o LAN, que abarca una pequeña área geográfica y va a ser propiedad de una persona o de un departamento de TI, quienes también la operan y administran. O sea, este departamento dentro de esta empresa es la que se va a encargar de, por ejemplo, arreglar y configurar un router, el switch dentro de la empresa, un switch inalámbrico, etc. ¿Ya? Y también tenemos una red de área amplia o red WAN, que va a ser la interconexión de muchas redes LAN y muchas redes WAN. Abarcan una gran área geográfica que por lo general cuenta con un proveedor de servicios de telecomunicaciones y son un conjunto de redes LAN. Por ejemplo, ustedes en sus casas tienen una red LAN, sus vecinos y las casas de todo un país también tienen una red LAN. Y esa red LAN, para que se pueda conectar y comunicar entre ellas, debe estar interconectada. Al estar interconectada, se vuelve una red WAN, que la puede administrar un ISP o proveedor de servicios de Internet, que tiene ciertos niveles que no entraremos en detalles todavía, pero que sí lo vamos a ver más adelante. Pero además de estos dos tipos de redes, vamos a encontrar otros, que son los que ustedes investigaron en la actividad que les enviamos. Red de área metropolitana o MAN, que es un tipo de red que es más grande que la LAN, pero menos que una WAN. Por ejemplo, podría abarcar una ciudad y sería administrado por un ISP, como por ejemplo Movistar, Claro, Entel, BTR, etc. También tenemos la LAN inalámbrica o WLAN, que es igual a una LAN, pero en vez de estar conectado por cable, lo van a hacer a través de tecnología inalámbrica, que también la encontramos frecuentemente en las casas. Y una red de área de almacenamiento o red SAN, que está diseñada con servidores de archivos para el almacenamiento y recuperación de datos. ¿Ya? Vamos a encontrar características en la red LAN y red WAN. Por ejemplo, en la red LAN abarca una pequeña área geográfica, como yo les decía, como su casa, un lugar de estudio como el liceo,
un edificio de oficinas o un campus. Por lo general, la administración está a cargo de una única organización o persona. Por ejemplo, en el liceo, CETECOM, ¿ya? Proporciona un ancho de banda de alta velocidad a los terminales y a los dispositivos intermediarios dentro de la red. También tenemos características de las redes WAN. Estas redes WAN interconectan, como habíamos dicho, las redes LAN, que son más pequeñitas, a través de áreas geográficas extensas, por ejemplo, entre ciudades, estados o países. Abarcan muchas redes LAN para convertirla en una sola, para poder finalmente tener comunicación. Si no estuvieran interconectadas, difícilmente podríamos comunicarnos, por ejemplo, o abrir una página de Google, de un servidor que no esté dentro de Chile, o una página de Facebook, por ejemplo, etc. Por lo general, la administración está a cargo de varios proveedores de servicios, ¿ya? Al ser varias redes LAN, todos los proveedores de servicio más pequeños van a tener que darle este soporte también. Normalmente las WAN proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre las redes LAN. Internet es una colección global de redes interconectadas, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Es un conjunto mundial de redes LAN y WAN interconectadas. Por ejemplo, tenemos red LAN en el hogar, en una escuela comercial, en un hospital, en un gobierno, etc. Y para que ellas se puedan interconectar, o sea, para yo, por ejemplo, poder ver la página de algún ministerio, sí o sí deben estar interconectadas. Y eso es finalmente Internet. Van a ser todas las redes LAN conectadas entre sí. Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN. A su vez, las redes WAN se conectan entre sí mediante cables de cobre, cables de fibra y también puede ser transmisiones inalámbricas. Hoy en día se está utilizando bastante el cableado de fibra óptica, sobre todo en países o lugares que están lejanos. Por ejemplo, dos países como China y Chile. La fibra óptica entrega la ventaja del envío de datos de grandes distancias y se puede pasar este tipo de cableado a través del mar, por ejemplo. Internet no pertenece solo a una persona o a un grupo, sino que es el conjunto de todos nosotros y mayormente de las empresas que entregan los servicios. Sin embargo, se crearon los siguientes grupos para ayudar a mantener esta estructura, que lo más probable es que lo hayan leído para poder hacer la actividad anterior. IETF o Grupo de Trabajo y de Ingeniería de Internet, ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, IAB, Consejo de Arquitectura de Internet. Estos tres grupos lo que hacen es mantener funcionando de buena forma y de forma segura también lo que es el Internet, todas estas conexiones. Hay otros conceptos que también son similares a Internet, que son la intranet y la extranet, pero son distintos. A diferencia de Internet, una red intranet es un conjunto privado de redes LAN y WAN, internas de una empresa u organización, al que solo pueden acceder los miembros de la organización u otras personas con autorización. Por ejemplo, una intranet dentro de una empresa se podría utilizar para ver los correos de los trabajadores, el número de teléfono que ellos tienen, ya más que nada para hacer el reconocimiento, para ver las liquidaciones de sueldo de cada trabajador, por ejemplo. Para eso serviría una intranet. En cambio, la extranet, una organización la puede utilizar para proporcionar un acceso seguro a la red por parte de las personas que trabajan de otra organización y que necesiten tener acceso a sus datos en la red, como por ejemplo para realizar una cotización o un presupuesto. Esa es la diferencia entre estos tres términos, que la intranet es solamente para los usuarios internos de la empresa, la extranet es para los usuarios externos a esa empresa y el internet es a las páginas que nosotros accedemos frecuentemente, que no son de empresas, o sea, tal de una empresa en sí, que yo, por ejemplo, necesite una contraseña y un usuario para poder ingresar.
Generalmente los usuarios domésticos, los trabajadores a distancia, las oficinas pequeñas o ustedes mismos en este momento requieren de una conexión a un proveedor de servicios de Internet, el ISP que ya habíamos nombrado, para acceder a Internet. Y existen varias formas de conectar usuarios y organizaciones a Internet. Los más utilizados para los usuarios domésticos, que los vamos a definir después, son banda ancha por cable, banda ancha por línea de suscriptor digital o DSL, redes WAN inalámbricas y servicios móviles que se explicarán a continuación. De igual forma, los servicios variarán según los requerimientos de cada cliente. Los requerimientos, por ejemplo, de una empresa gigante van a ser distintos a los requerimientos de una persona en una casa, donde no hay tantos equipos y yo no necesito una rapidez tal como, por ejemplo, para hacer una videoconferencia. O sea, si yo hago una videoconferencia, sí necesito cierta rapidez para que la videoconferencia no se pegue. O para trabajar con teléfonos IP, para yo poder escuchar de forma correcta a la otra persona. O para el almacenamiento de datos, por ejemplo, que sí lo necesita una empresa. Los requerimientos van a ser distintos. Y por lo general los proveedores de servicios SP son quienes proporcionan interconexiones de nivel empresarial con las características que ellos requieran, que son distintas a las de un usuario de casa, como ya habíamos dicho. Entonces, para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar encontramos la conexión por cable, que es un servicio ofrecido por proveedores de servicio de televisión por cable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la señal de Internet va a viajar en conjunto con la señal de televisión a través del mismo cable. Ya, esa es la conexión a través de cable y el ancho de banda es elevado y va a estar siempre encendido. O sea, siempre va a estar traspasándose esta señal de Internet. También tenemos el DSL, que es un tipo de conexión de Internet parecido al anterior, pero con la diferencia que en vez de viajar por el cable de la televisión, el Internet va a viajar por el cable del teléfono. ¿Ya? Y frecuentemente encontramos nosotros dentro del DSL el ADSL, que es una línea de suscriptor digital asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad que yo tengo para descargar archivos va a ser mucho mayor a la velocidad que yo tengo para subir archivos. Que yo creo que acá a más de alguno le ha pasado que para subir un archivo, un video a YouTube, por ejemplo, o una película o cualquier archivo se demora un poco más que si yo lo descargara. Aquí también el ancho de banda es elevado y también va a estar siempre encendido. También encontramos la red de celular, que son los llamados datos móviles, que la mayoría conocemos y que quizás la mayoría también hemos utilizado en algún celular. Utiliza una red de teléfono móvil para conectarse a Internet y se encuentra disponible solamente cuando yo tenga señal. Si yo no tengo señal en el celular, no voy a poder conectarme a Internet. También por satélite, que este tipo de conexión brinda mayor beneficio a las zonas rurales que no les llega, por ejemplo, Internet por cable. Por ejemplo, las zonas para el sur que están muy lejanas o las zonas para el norte también. Estos satélites lo que se va a hacer es conectarse a una antena parabólica, que es la que nosotros vemos frecuentemente en las casas que están apuntando hacia el mismo lugar y que es la que aparece también en esta imagen, en esta parte de aquí. Estos satélites, o sea, estas antenas entonces parabólicas que son como un plato, se van a conectar al satélite para recibir esta señal. Internet por acceso telefónico es una opción de ancho de banda de bajo costo que funciona con un módem. Puede ser útil solamente para acceso a Internet durante viajes, por ejemplo, que yo no tenga un cable, pero la transferencia de archivos no va a funcionar. Hoy en día, como les comenté también anteriormente, es mucho más común encontrar la conexión mediante cables de fibra que permiten velocidades también mucho más elevadas. Hoy día también la fibra está llegando a las casas. Y las opciones de conexión, como también habíamos hablado anteriormente, va a variar según la disponibilidad que tenga
el ISP según su ubicación. No sé si alguna vez han escuchado ustedes que, por ejemplo, Movistar les diga a alguien ¿no? que no llega para allá la conexión. ¿Ya? Puede ser. Y finalmente tenemos las conexiones a Internet empresariales. Este tipo de conexiones necesitan un ancho de banda más elevado porque tienen también mayor cantidad de equipos y tienen también mayor cantidad de tareas que realizar. Son conexiones dedicadas o servicios administrados y las opciones pueden ser, por ejemplo, líneas arrendadas dedicadas. ¿Qué quiere decir? Que dentro del ISP va a haber un circuito reservado para la red de esa empresa, solo para ellos. Y conectan oficinas que están alejadas con redes de comunicaciones por voz, redes de datos privadas. Y este tipo de conexión suele ser más costosa, porque va a haber una parte dedicada solamente para la empresa, por ende es más caro. La WAN Ethernet, ya que es amplía la tecnología LAN en una red WAN, pero este concepto lo vamos a ver también más adelante. DSL, que era el mismo que habíamos hablado anteriormente, que la conexión a Internet va a llegar por el mismo cable telefónico, pero en este caso hay una diferencia. En el caso anterior hablábamos de ADSL, en este caso hablamos de SDSL. ¿Qué es lo que quiere decir? Es la línea de suscriptor digital simétrica. O sea que la velocidad de descarga de archivos va a ser la misma velocidad que ustedes tengan para subir archivos. Y finalmente la satelital, que ya la habíamos nombrado anteriormente, que se va a proporcionar en lugares donde no hayan conexiones de cables disponibles y sí o sí se va a necesitar una antena parabólica para poder conectarse a este satélite, ¿ya? Eso sería entonces la materia de las dos primeras secciones, que son las que ustedes pudieron leer para hacer la actividad anterior. ¿Ya? Espero que por favor hayan entendido y si no, recuerden que nosotros los profesores de asignatura estamos dispuestos a responder sus dudas a través de correo o a través de el Classroom. Ya recuerden hacer llegar sus dudas al profesor Pedro, profesor Cristian o la profesora Nancy, que vamos a estar disponibles los 4 para contestar sus dudas. Esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias. Y recuerden que por favor en caso de dudas hacerlas llegar a nuestros correos. Muchas gracias.